Bueno, buenas tardes. Eh, no los puedo ver yo, pero... Oye, José, si puedes apagar ahí el micrófono de la compu, porque me escucho todo repetido. A ver ahí. Ahí está, ¿no? Está bien así. Ya lo muteaste. Ok. Bueno, les comentaba que el doctor Marco y Josué, pues, platicando ahí sobre las proteínas, la bioquímica, la importancia del sitio activo, todos los residuos importantes que debemos de tomar en cuenta en el sitio activo o en el sitio alostérico de una proteína, etcétera, ¿no? No voy a abordar todo eso porque ya lo vieron y nos iremos más que nada a lo que es el docking molecular o el acoplamiento molecular en español y un poco de lo que es la química computacional y cómo funcionan estos algoritmos que usan los diferentes programas, ¿no? ¿Cómo funciona, ¿no? Para entender más o menos cuando hagamos nuestro docking, nuestras actividades de acoplamiento molecular, pues sepa más o menos qué está pasando en esos programas, ¿no? En el cómputo, ¿no? En el algoritmo. Entonces, ¿qué va a abarcar? Como decía José, en dos partes. Primero veremos a grande rasgo lo que es el reconocimiento molecular, qué es lo que involucra, qué es lo que se mide, qué resultado nos va a dar y cómo se analiza, el principio de los algoritmos, para después la segunda parte que sería, si nos alcanza tiempo ahorita, pues lo hacemos ahorita y si no, regresando de comer, yo creo, que sería la preparación de archivos para hacer un acoplamiento molecular y por último es un paso que se conoce como la validación del docking o redocking, que esto nos sirve para nosotros y lo piden las revistas científicas para corroborar que estamos haciendo bien el trabajo del docking. ¿Okay? Más adelante les platicaremos sobre cómo se valida un ensayo docking. Obviamente hay estándares que se deben de seguir para poder validar su metodología. Como en todo ensayo, por ejemplo, laboratorio, pues hay estándares de calidad, ¿no? Que deben de seguir o que les avala a ustedes que están haciendo las cosas correctamente. Lo mismo pasa con la química computacional. Y bueno, aquí una pequeña gráfica que lo saqué del PubChem, que si se fijan, bueno, esto empezó como en 1980, pues casi no había publicaciones, ¿no? Científicas utilizando estas herramientas, porque no se habían creado los algoritmos, los cómputos necesarios para poder nosotros simular un acoplamiento molecular de un ligando con su proteína o una proteína-proteína, etcétera. Y cómo fue creciendo, ¿no? Vean cómo exponencial va, ¿no? Por ejemplo, aquí en 2022, el año en curso, pues apenas esto fue hace como 5 días, posiblemente este número ya aumentó, las publicaciones científicas que van en este año, posiblemente va a rebasar lo que fue el 2021. A fin de año posiblemente ya va a estar por acá, ¿no? A lo mejor unas 15,000 publicaciones. Y he visto que, o no sé si han notado ustedes también, que esta química computacional, pues cada vez empieza a cobrar más fuerza, ¿no? En lo que nosotros trabajamos con nuestra teoría en el laboratorio. Pero además les quería mostrar cómo va creciendo como el interés de los investigadores y los estudiantes, ¿no? Por la química computacional. Además de que te permite hacer muchísimas cosas sin gastar en reactivos, ¿no? Por ejemplo. Ahorita abordaremos un poquito de eso. Y bueno, antes de entender qué es lo que es el docking molecular, pues hay que entender qué es una reacción química o bioquímica que nosotros vemos en el laboratorio. Por ejemplo, yo pongo aquí tres ejemplos pues muy básicos, ¿no? Que nosotros vemos a nivel macro, pero todos están dando por una interacción molecular entre el ligando y una proteína para obtener una reacción química, ¿no? O la mayoría de las reacciones que vemos nosotros en laboratorio. Entonces tenemos que en la primera se muestra un cambio de la reacción de una enzima, que es la catalasa, que es una prueba bioquímica de microbiología que posiblemente todos conocen, que si está presente la enzima, pues va a empezar nosotros a observar esta formación de burbujas, ¿no? Que nos dice que es un caso positivo, y si no hay burbujeo, pues es un caso negativo, entonces no está la catalasa. Entonces, si nos hacemos un zoom aquí, pues veremos que hay cierta interacción entre su proteína y el ligando para observar un cambio, ¿okay? Una catálisis. Por otro lado, tenemos este segundo ejemplo, que es básicamente el cambio de morfología
después de agregarle algún compuesto que puede funcionar como un ligando inhibidor de una proteína que va a desencadenar una serie de señalizaciones que nosotros vamos a ver como un cambio en la morfología de la célula. ¿Okay? Y por último, pues estos pequeños test que vemos, ¿no? Por ejemplo, una ELISA o algo parecido, donde tenemos una placa de 96 pozos y vemos que hay cambios de colores, que nos va a indicar positivo, negativo, etcétera. Pero todos estos cambios, pues en un laboratorio o en un sistema in vivo pasan también pasan a nivel molecular o fundamental, donde ciertas moléculas, o si lo quieren ver más estrictamente, dos moléculas interactúan una con la otra para obtener una reacción o un cambio, algo que puede ser observable, ¿no? Entonces lo mismo pasa con el docking molecular, lo que nos ayuda a estudiar estas interacciones que pueden estar pasando entre su ligando y la macromolécula, que en este caso son proteínas. ¿Okay? Entonces, si nos hacemos zoom in, pues podemos medir muchas cosas, ¿no? Entre las dos moléculas. Va a depender mucho de las distancias que van a estar la molécula de su sitio activo, la geometría, por ejemplo, las cargas, el tamaño, etcétera, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Pero básicamente, ¿qué es este reconocimiento molecular? ¿O qué es lo que reconoce nuestro algoritmo en el programa? Pues son interacciones, o todo proceso celular se debe a interacciones, como estábamos viendo en los ejemplos anteriores, y están gobernadas por varias fuerzas intermoleculares de atracción aplicadas a los diferentes átomos, que en este caso nuestro sistema, nuestro algoritmo, los representa como pequeñas esferas, más grandes o más pequeñas dependiendo de qué átomo estemos manejando. ¿Okay? Entonces, al momento de interaccionar uno con la otra o estar a cierta distancia, provocará algunos cambios conformacionales en el ligando en este caso, y se va a deber a estas diferentes interacciones, ya sea muy débiles como de Van der Waals, hasta un poco más fuertes como un puente de hidrógeno o interacciones ion-dipolo. ¿Okay? Entonces, el objetivo principal del acoplamiento molecular es básicamente investigar estas interacciones entre dos estructuras, usualmente utilizando proteínas como la macromolécula, ¿no? Porque también se puede hacer con otras macromoléculas, pero ahorita el más usado y utilizado y el de mayor interés es el utilizando proteína y ligando, un ligando pequeño. Y trata este docking molecular, trata de resolver dos preguntas esenciales y de responder si nuestras moléculas interactúan favorablemente. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes pueden poner en su sistema que están probando muchísimos ligandos. Hay bases de datos que posiblemente el doctor José les va a hablar de eso más adelante. A lo mejor hay bases de datos de miles de ligandos o millones de ligandos. Y quieren ver cuál de ellos va a interactuar o no va a interactuar, o va a interactuar menos, etcétera, ¿no? Eso se refiere favorablemente, ¿no? Que haya una cierta energía entre estos dos moléculas, ya sea por cambio de estas interacciones, para que sea favorablemente. Y la otra pregunta es, bueno, si es así, si interacciona favorablemente, ¿cuál es la orientación de la molécula que maximiza las interacciones y por lo tanto va a encontrar la mínima energía del sistema? ¿Por qué buscamos la mínima energía? Bueno, pues si recordamos un poco lo que es la termodinámica, pues siempre se busca el mínimo de energía de nuestro sistema para que sea más estable. ¿Ok? Siempre se busca la minimización para aumentar la estabilidad de nuestro complejo ligando proteína. Y como se mencionaba anteriormente, este reconocimiento molecular es gobernado por todo este tipo de interacciones. Por ejemplo, si hablamos de enzimas, pues con su sustrato endógeno o otra molécula con diferente conformación o geometría. Todos los complejos se forman cuando la geometría y las fuerzas electrostáticas de estos dos son compatibles, por lo tanto son favorables y complementarias. ¿Sí? Entonces aquí quise resaltar la contribución que tiene el puente de hidrógeno
que es de las más importantes dentro de nuestro ligando que interacciona con nuestro sitio activo. Pero no es la única, como veíamos, hay diferentes enlaces que se forman o interacciones entre estas dos moléculas, como las de Van der Waals, hidrofóbicas, dipolo-dipolo, etcétera, ¿no? Entonces quería solamente resaltar la importancia de lo que son los puentes de hidrógeno en nuestro complejo. Ahorita vamos a hacer un pequeño ejemplo cómo puede cambiar la energía o cómo puede ayudarnos la formación de puentes de hidrógeno entre nuestro sitio activo de la proteína y el ligando. Y si no recuerdan qué son los puentes de hidrógeno, pues aquí están una imagen para representarlo. Si no se acuerdan de sus clases de química o bioquímica, es un enlace de un hidrógeno con un átomo electronegativo. Siempre es el oxígeno, pero no necesariamente siempre tiene que ser el oxígeno, ¿no? Entonces, cuando se forma, el oxígeno queda parcialmente negativo y el hidrógeno parcialmente positivo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de interacción entre ligando y macromoléculas en un sistema biológico, tenemos una gran cantidad de interacciones de puentes de hidrógeno, aparte de las que ya mencionaba anteriormente, ¿no? Y en base a esto, el programa nos da un score o una calificación, un valor de nuestra interacción del complejo. Entonces, vean este ejemplo, ¿no? Aquí es un docking final y es el resultado en 2 dimensiones, donde tenemos la misma proteína. Este es el código PDB de la proteína, que es la COX-2, 5KIR. Y están haciendo el docking con 2 ligandos distintos. ¿Okay? Si se fijan, el IC50 es más alto de esta molécula, que es el rofecoxib, que de esta molécula. Si se fijan, es menor, o sea, es más potente, digamos, o interacciona mejor con nuestro sitio activo de la misma proteína que esta molécula. ¿Okay? Esto es lo que nos dice nuestra IC50. Entonces, ¿qué es la diferencia? Aquí solamente vemos un solo puente de hidrógeno entre un aminoácido del sitio activo, un residuo del sitio activo con nuestra molécula. Entonces, retomando esta imagen, no quiere decir que la actividad de nuestro ligando va a depender solamente de puentes de hidrógeno. ¿Okay? Como veíamos, hay muchas fuerzas enlazantes y no enlazantes que van a formar parte o van a sumarse energías a nuestro valor final. ¿Saben? Pero solo quiero resaltar la importancia que tiene estos puentes de hidrógeno en la formación de este complejo. ¿Okay? Y bueno, aquí creo que esto es lo que estuvo hablando el doctor Marco. No lo voy a abordar mucho, solamente voy a dar un ejemplo. Que digamos que tenemos una enzima en particular, una muy conocida, no sé, la enzima amilasa, y tiene una región específica que va a reconocer este ligando, pues en este caso digamos que es almidón o un polisacárido. Y cuando lo reconoce, pues básicamente hace ciertas interacciones con aminoácidos residuales del sitio activo. Y digamos que si estamos evaluando esto en el docking, pues toda esa formación de estas interacciones enlazantes y no enlazantes van a empezar a atribuirle o dar un valor en la sumatoria final de nuestra energía de minimización de nuestro complejo. ¿Okay? Y como yo creo, me imagino que esto lo revisaron con el doctor, hay diferentes sitios activos en la proteína, bueno, sitios de unión, perdón. No me voy a meter mucho en esto, porque ya lo vieron. El sitio de unión, pues es donde se une nuestro ligando para efectuar su acción, o el sitio catalítico. Tenemos el sitio de unión alostérico, que también es de mucha importancia en nuestros dockings, no solamente enfocarnos en el sitio activo de la proteína, que esto va a pasar cuando nuestro ligando se una a un sitio distinto a nuestro sitio activo para ejercer un cambio conformacional y hacer la catálisis que está buscando dicha enzima. Y un sitio encriptado, ¿no? Que digamos está como escondido, que hace lo mismo, que se va a unir y va a cambiar su conformación para descubrir ese sitio activo que estamos buscando. ¿Okay?
Solo para recordar lo que acaban de, o retomar lo que acaban de ver con las charlas pasadas. Entonces, una vez visto esto, revisando un poco introductorio de lo que se está buscando en el docking molecular, ahora vemos qué es el docking, ¿no? Básicamente es una herramienta como muchas otras herramientas en la bioinformática o en la química computacional. Esta es una más, ¿no? Que tiene muchas ventajas, que nos ayuda a evaluar una gran cantidad de ligandos sin meternos al laboratorio. ¿Okay? Por eso es solamente una herramienta que nos va a decir la probabilidad que puede pasar si nosotros vamos a hacerlo en un sistema biológico o in vitro. ¿Okay? ¿Y qué es lo que trata de hacer este programa? Como les comentaba, es encontrar la energía mínima. Recuerden eso, ¿no? Energía mínima que puede estar pasando entre las dos moléculas, ya sea un péptido proteína, una proteína con otra proteína, y en nuestro caso que vamos a revisar ahora, el ligando proteína. ¿Okay? Entonces, como decía, el objetivo es encontrar el complejo receptor ligando más estable con la menor energía. Hay otros programas que nos ayudan a simular y predecir qué interacción pueden tener un péptido. Ahorita que está mucho de moda utilizar sustancias o compuestos biológicos para el descubrimiento de nuevos fármacos, como son los péptidos, ¿no? En estos programas que vamos a usar nosotros, están más orientados a a moléculas pequeñas, no ligandos pequeños, de bajo peso molecular, no como un péptido o otra proteína, ¿no? Entonces, este docking o esta herramienta empezó desde 1980, como les puse en la primera diapositiva, ¿no? Que veíamos cómo fue aumentando, ¿no? Paulativamente hasta ahorita que tenemos hasta más de 10,000 artículos científicos publicados utilizando este tipo de herramientas. Pues, apenas iban aquí proponiendo los algoritmos de búsqueda y construyéndolos, escribiéndolos, etcétera, ¿no? Y el principio de aquí es que la molécula, o hacer que nuestra molécula se mueva en todas las formas posibles y conformaciones posibles que le permita ir muestreando al programa nuestro ligando en el sitio activo. Lo va a ir cambiando y cambiando y cambiando y va a ir detectando y grabando todas esas energías que van a ir saliendo de estos cambios conformacionales de nuestro ligando hasta encontrar el mínimo de energía, ¿no? Y nos va a arrojar unos resultados ahí que luego analizaremos con calma y ustedes podrán saber cuál es la mejor interacción del complejo, si es la 1 o es la quinta o es la décima. Entonces luego platicaremos un poquito de cómo se analiza este docking final, ¿no? Y hay dos pasos fundamentales en nuestro proceso del docking o acoplamiento molecular, que es el explorar el espacio conformacional de nuestra proteína en nuestro sitio activo, donde se va a calcular la energía de afinidad de nuestro ligando por este sitio activo y donde se calcula la energía. Una vez que hay una energía o un cambio conformacional de nuestro ligando y puede entrar al sitio activo, va a calcular la energía de interacción entre estas dos moléculas. ¿Okay? ¿Y cómo se hace esto? Pues lo hace de forma recursiva hasta alcanzar la mínima energía. ¿Okay? ¿Y de qué depende? ¿De qué depende todos estos movimientos que va a estar haciendo en nuestros pasos fundamentales del espacio conformacional que va a estar calculando nuestro algoritmo? Pues va a depender de nuestro ligando, ¿sí? Porque es el que se va a estar moviendo en nuestro acoplamiento molecular. No es la proteína, sino es nuestro ligando. Y va a depender de los grados de libertad que tenga este ligando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que tiene movimiento en varias partes a lo largo de su cadena. Aquí tiene una, que esta puede girar. Entonces, tener este grupo funcional al revés o girar aquí. ¿Okay? Entonces, toda esta molécula va a girar y calcular la energía de interacción cuando esté girando. Y luego aquí hay otro.
todo esto va a girar, o acá, ¿no? Entonces así se va, ¿no? Entonces al final, imagínate, esto lo va a estar haciendo millones de veces en nuestro docking. Obviamente, entre más grados de libertad tenga nuestro ligando, pues más tiempo va a tardar en hacer todo este tipo de interacciones que va a estar tratando de hacer el algoritmo para minimizar nuestra energía, ¿no? Va a haber muchas conformaciones distintas que va a tener ligando, por lo tanto va a tardar mucho más, ¿no? Puede tardar hasta 1 hora, 2 horas, o si es una molécula muy pequeña, no sé, un nitrofenol, por ejemplo, pues no hay mucho para dónde cambiarse, ¿no? O no tiene muchos ángulos de torsión, por lo tanto va a ser más rápido, ¿no? Los cambios geométricos que pueda tener nuestro ligando. Entonces al final va a probar todas las posibles combinaciones de todos estos arreglos que va a estar haciendo. Entonces sabemos que no todos los ángulos se pueden mover, ¿verdad? Todos los enlaces, todos los que tengan el ángulo para rotar, ¿no? Por ejemplo, los anillos de benceno, pues no se pueden mover, ¿no? A menos, bueno, depende de la hibridación que tenga, pero se toma en cuenta pues estos ángulos, ¿no? Para hacer estas conformaciones y rotarlos, ¿saben? ¿Y cómo funciona este algoritmo? ¿Cómo lo construye? ¿O cómo evaluándolo estas diferentes conformaciones a lo largo del acoplamiento molecular? Yo puse este ejemplo, digamos que tenemos esta molécula, ¿sí? Pequeña, muy, muy pequeña, solamente tiene 2 ángulos para rotarlo, ¿no? 2 diedros. Digamos que este se congela y solamente puede girar el 1, ¿ok? Hay 2 diferentes algoritmos, el sistemático y el que es al azar, ¿cómo se llama? Y se me olvidó la palabra, estocástico, que es al azar, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice aquí el pie de la figura? Una molécula que contiene 2 grupos, esferas rojas y amarillas, tiene su conformación definida, ¿sí? Por 2 diedros internos, el 1 y el 2. Si congelamos el 2, la variación de energía debida a la rotación de 1 se puede trazar en una dimensión, ¿okay? Entonces veamos la estructura inicial, que serían las esferas grises, en nuestro método sistemático, ¿okay? La misma palabra nos los dice, ¿no? Cómo funciona el algoritmo. Digamos que esta es nuestra conformación inicial, digamos que es así la molécula tal como está, ¿okay? Sin girar ninguno de los ángulos. Entonces, si gira o se mueve ciertos grados, digamos que camina hacia el lado izquierdo, y tenemos ahora esta conformación. Vuelve a girar o a hacer otro cambio y llegamos aquí, al punto azul. Entonces dice, bueno, seguimos bajando, seguimos minimizando la energía. ¿Okay? Vamos a seguir bajando, o bueno, cambiando en esta dirección, pero ve que la energía aumenta cuando sube, cuando cambia en esa dirección. Por lo tanto, ahí para. Y eso se conoce como un mínimo local de energía. ¿Okay? Entonces dice, bueno, para acá no es porque aquí ya aumenta. Vamos a regresarnos. Ahora vamos a ir del otro lado. Hace lo mismo hasta llegar acá. Entonces observa que si es una mínima energía, pero todavía no sabe si todavía es la mínima global de su ligando. ¿Okay? Entonces sigue en esta dirección y ve que sube. Entonces por aquí no es. Entonces, ¿sí entienden, no? La lógica de aquí. Entonces llega a esta conformación y se mueve al lado derecho y llega a este mínimo que se conoce como el mínimo global. Esa es la mínima energía que encontró nuestro algoritmo de nuestro ligando, porque así si sigue moviendo esta dirección ve que la energía en lugar de bajar sube, ¿okay? Entonces bueno, ya después de que hizo todo esto millones de veces, dependiendo de todas las torsiones y que pueda tener nuestra molécula, pues dice, bueno, hasta aquí llega, este es mi mínimo de energía global, ¿okay? Así funciona la sistemática, ¿okay? Un sistema, ¿no? Va siguiendo pasos a la vez. Depende del anterior para seguir minimizando la energía. Y a diferencia de el estocástico,
Vean, aquí no sé si el que se alcanza a ver, pero las esferitas grises tienen números. ¿Qué quiere decir esto? Que esto se hace más al azar. ¿Okay? Trata de encontrar la mínima energía de forma aleatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que va a empezar con la conformación número 2 y cayó aquí, no está misma energía. Y luego la misma, pues cayó acá, ¿no? Ahora, bueno, vamos con la 5, pues vamos para acá. Acá está otra conformación número 5, conformación 3. ¿Qué quiere decir esto? Que no depende del cambio anterior, ¿okay? Hasta encontrar pues estos mínimos globales, ¿no? Que al final les va a dar un resultado muy parecido. La ventaja de utilizar el algoritmo al azar o estocástico, que en este caso es el C, es que genera grandes cambios conformacionales moleculares más rápido. ¿Por qué? Porque es al azar, más rápido que esto. ¿Okay? Pero al final, pues va a dar resultados muy parecidos. ¿Está bien? Así como funciona el algoritmo en la minimización de energía de nuestro ligando. ¿Okay? Y aquí está un ejemplo para que lo puedan visualizar un poquito mejor. Aquí está nuestra energía contra pues, las diferentes conformaciones de ángulos. ¿Okay? Aquí nuestro ligando y vemos cómo llegó al mínimo global. Esta es la conformación mínima que nuestro docking va a utilizar para utilizarlo en el acoplamiento molecular. ¿Okay? Y si tuviéramos más ángulos, pues así se vería más o menos, ¿no? En 3 dimensiones o en 4. Imagínense que tienen 8 ángulos, pues como nuestro algoritmo tiene que evaluarlas, ¿no? Para encontrar los mínimos globales o locales. Muchas veces, dependiendo de qué estén buscando, los locales también son importantes, no solamente el mínimo global. ¿Okay? Y hay muchos, como les comentaba, hay muchas herramientas para utilizar o hacer acoplamiento molecular. Se utilizan los diferentes algoritmos, el sistemático y el estocástico. En nuestro caso, el día de hoy, vamos a utilizar el Autodoc. ¿Okay? Utiliza el método azaroso o estocástico. No quiere decir que el sistemático está mal, pero de lo más importante que utiliza es el DOC. No es que creo que este es de paga y este es de libre licencia, entonces por eso se utiliza mucho lo que es el Autodoc o el Autodoc Dina, que es el que vamos a estar utilizando el día de hoy. Pues si no alcanza, pues mañana. ¿Okay? ¿Y cómo es que está haciendo estos cambios conformacionales que vemos en las gráficas, no? Pues hay dos métodos principalmente. El método de construcción incremental, que va a reducir los grados de libertad, porque el mismo nombre lo dice, ¿no? El ligando lo va a fragmentar en muchas partecitas. Nota que está en un masas, ¿no? Que se fragmenta en diferentes átomos o grupos funcionales o moléculas de ligando y los va a estar evaluando dentro del sitio activo, uno a la vez, y luego va a ir uniéndole otro fragmento, otro fragmento, otro fragmento, otro fragmento hasta encontrar, ¿no? Esto lo hace millones de veces hasta encontrar este mínimo de energía entre las dos moléculas. ¿Okay? Y el otro, el que vamos a utilizar nosotros, es el algoritmo genético, que es el más utilizado, que se basa pues en el principio de la evolución, ¿no? La selección natural, que digamos que tenemos nuestro ligando inicial, ¿okay? Que ya está minimizado, ¿no? Ya tiene su mínima energía y queremos evaluarlo contra nuestra proteína y hacer esta interacción. Más adelante hablaremos ya que estemos preparando los ligandos, veremos cómo se puede minimizar la energía con los programas. ¿Okay? Entonces digamos que esta nubecita representa esta molécula, ¿okay? Ya minimizada. Entonces lo que va a hacer nuestro algoritmo genético del programa, cuando se el docking, es que va a empezar a hacer cambios conformacionales del ligando en el sitio activo y va a generar otros 5 diferentes conformaciones. Y va a eliminar, es un ejemplo, ¿no? Va a eliminar 3. ¿Okay? Y se va a quedar, digamos que con 2, que son las de mínima energía. Vuelve a hacer esto
y surgen otras 6 conformaciones, ¿ok? Vuelve a hacer lo mismo, repite por selección natural, elimina ciertas conformaciones que tienen mayor energía de afinidad, por lo tanto, y se elimina, ¿no? Se queda con otras 2 o 3. Lo vuelve a hacer y por selección natural al final se queda con los mejores 10, digamos, ¿no? Mejores 3. Esto lo repite millones de veces nuestro algoritmo, ¿ok? Y eso se conoce como nuestro algoritmo genético. ¿Por qué? Porque se basa, digamos, en la selección natural. El más estable o el más fuerte es el que sobrevive a esa selección. Y así va, ¿no? Millones de veces, ¿no? Hasta encontrar y darnos nuestros resultados del docking molecular. ¿Okay? ¿Y qué evalúa? O al final, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros? Pues buscamos una constante de unión, una energía libre de Gibbs, que es lo que más nos fijamos o se fijan en los artículos científicos, que quiere decir que entre más negativa nuestra energía libre de Gibbs, en teoría debe haber una mayor afinidad. No quiere decir que sea más estable el complejo, pero sí nos puede reflejar una mayor afinidad hacia el sitio activo. ¿Okay? Ya hay otro valor que se conoce como eficiencia de enlace, y te platico de eso. Y si no se acuerdan, pues aquí está nuestra ecuación de la energía libre de Gibbs, que va a estar midiendo los cambios de entalpía y entropía que va a tener el ligando y nuestra proteína cuando se acerquen, ¿no? Y forman este complejo, nuestro sistema. ¿Okay? Y bueno, aquí una pequeña imagen, que la importancia que tiene la geometría, ¿no? De nuestro ligando hacia el sitio activo, que vemos aquí, ¿no? Que dependiendo de la geometría y conformación de nuestro ligando, puede ser que nuestro complejo sea más estable o más inestable. Esto lo podemos medir ya con otras herramientas como la dinámica molecular, que no es el caso que vamos a abordar aquí. Aquí solamente es el acoplamiento. ¿Okay? La dinámica sería un paso más adelante, ya que ustedes seleccionen sus ligandos más óptimos en cuanto a la energía libre de Gibbs, pues hace una dinámica molecular y se ve qué tan estable es su complejo. ¿Okay? Y esta energía de afinidad entre ligando y proteína, pues se da por 3 funciones principalmente. Esto está dentro también de los algoritmos, que es el campo de fuerza, el empírico y la función basada en el conocimiento. Básicamente el campo de fuerza es el más utilizado, es el más común, es el que utilizamos nosotros también y vamos a utilizar en estas prácticas. Ahorita les voy a explicar un poquito cómo funciona. El empírico se compara la información que tiene con bases de datos. Entonces este método depende mucho contra qué base de datos estás comparándolo, estas energías. Y el basado en conocimiento se basa en las distancias de los átomos en su docking y las compara con tracciones conocidas. ¿Okay? Compara los promedios de distancias conocidas con los que les dieron el docking y les da una energía de afinidad, a diferencia del campo de fuerza, que es el que está midiendo la energía de las interacciones enlazantes, como las distancias y ángulos de ligando, y las interacciones no enlazantes, que pueden ser las electrostáticas y Van der Waals. Y vean aquí lo que se mete a la ecuación cuando tenemos diferentes interacciones. Les decía que son esta energía de afinidad o el resultado final que nos da el algoritmo es una sumatoria de energías que provienen de todas estas, ¿no? Enlazantes y no enlazantes. Y recuerden, pues son aproximaciones estas, ¿no? Al ser computacional, se sigue diciendo que son probabilidades o aproximaciones a lo que puede llegar o está sucediendo en un sistema in vivo. ¿Okay? Entonces, entre más grande sea su ligando, pues probablemente, o como está midiendo muchas cosas a la vez, muchas distancias, muchas energías, el poder del cómputo va a depender del poder del cómputo, si es rápido o lento su acoplamiento molecular. ¿Okay? Ya casi terminamos, ¿no? Vamos a lo práctico. Entonces, aquí están los 3 tipos de programas que utilizamos para evaluar la energía de afinidad.
destacando el autodoc, ¿no? Y utiliza tanto la empírica como el force field, ¿no? El que mencionaba acá, el campo de fuerza. ¿Okay? Y el último valor que les decía, eficiencia de enlace. Últimamente las revistas científicas lo están pidiendo. ¿Por qué? Porque imaginemos que tenemos una molécula pues muy grande, más grande que la otra, si están hablando solamente dos. Obviamente, entre más grande sea, pues más probabilidad tiene la molécula de formar interacciones enlazantes y no enlazantes con su sitio activo. Por lo tanto, esta energía libre de Gibbs pues, a lo mejor va a ser menor, ¿okay? Que esta, que a lo mejor puede formar solamente 2 puentes de hidrógeno, a diferencia que esta, que a lo mejor puede formar hasta 5. Entonces, si se van por eso, a lo mejor les da un falso positivo, ¿no? Diciendo que esta es mejor porque tiene menor energía libre de Gibbs que esta. ¿Okay? Entonces, por eso surgió este valor, que es la eficiencia de ligando, que solamente es la división de esa energía libre de Gibbs entre el número de átomos en tu molécula. Entonces, les da un valor más acercado o más acertado a lo que se conoce como la eficiencia del enlace entre su ligando y su macromolécula. ¿Okay?